viaje misionero, gloria a Dios. Mire, el tal se había pegado al gobernador Sergio Paulo, quien era un hombre inteligente. ¿Cómo era Sergio Paulo? Por más inteligente que seamos, el enemigo es como la garrapata, hermano. Amén. Tengamos cuidado con esto. Por eso el Señor nos dice, no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, en nuestra propia inteligencia. Dice que este hombre era inteligente, pero allí estaba Bar Jesús. Dice, gloria a Dios, que se había pegado. El gobernador invitó a Bernabé y a Saulo para que fueran a verlo, porque quería oír la palabra de Dios. ¿Qué quería? Oír la palabra de Dios. Miren, entonces, en el momento, fíjense, cuando se empieza a despertar el oído por la palabra de Dios, por otra parte, se va levantando una cierta oposición para que ese mensaje no alcance solamente el oído y no alcance el corazón. ¿Amén? Mire, esto tenemos que saberlo. Si nosotros perdemos de vista esto, nos vamos a equivocar en el camino o vamos a ser engañados por el enemigo. Amén. Cuando nosotros empieza en nosotros ese anhelo por oír la palabra, de alguna manera, el enemigo de nuestra alma va a querer apagar ese deseo. Entonces, fíjense que hay momentos, hermanos míos, que permanecer en la palabra, ¿verdad? Cuesta. ¿Amén? Cuesta. Porque hay mucha oposición en el mundo espiritual a que nosotros permanezcamos en la palabra. Entonces, fíjense, hermanos míos, que hay momentos donde le empezamos a encontrar sabor a otras situaciones y no tanto a la palabra. No sé si a usted le pasó, yo me imagino que sí, porque esto le pasa a todos los creyentes, nos pasa a todos, ¿verdad? Y tenemos que tener mucho ojo y cuidado con eso, porque de repente el mover de la alabanza es precioso, usted ve que en la alabanza se mueve el poder de Dios, momentos en que adoramos a Dios, momentos de oración, ¿verdad? Momentos en el servicio de Dios también ocurren cosas preciosas, pero ojo con alejarse de la palabra, ojo con ir dejándolo en un segundo plano, porque ahí la cosa tenemos que advertir, no nos olvidemos que el Señor nos capacita, el Señor nos instruye para que no caigamos en la trampa. Es interesante ver esto de esta manera. ¿Cómo estamos nosotros desarrollando nuestra vida sobre esta tierra? La estamos desarrollando tomado de la mano de Jesús. Nuestro Señor permite que en este peregrinaje nuestro, ¿verdad? Lleguen ciertas situaciones a nuestra vida, de tal manera que con el entrenamiento que Él nos da, nosotros despertemos y nos demos cuenta. No sé si soy claro con esto. Esto es como estoy hablando de la relación padre-hijo. Ese papá que instruye al hijo, el hijo va creciendo, llega momentos en que, bueno, con esa instrucción que debidamente él le dio, el hijo ya cuenta con armas para poder advertir los peligros y advertir las dificultades que tendrá. Y el padre espera que con esas instrucciones, que con esas herramientas que le dio, que le transmitió, el hijo esté despierto y esté atento. Bueno, eso es lo que ocurre con nuestra vida, en nuestro trato con el Señor. El Señor espera que vos y yo estemos despiertos, ¿amén? Que vos y yo tengamos en cuenta todos los consejos del Padre. ¿Qué significa tener en cuenta todos los consejos del Padre? Fundamentalmente, que la palabra que Él nos dio esté viva en nuestros corazones y estemos siempre despiertos en cuanto a ella. Miren lo que pasó acá, gloria a Dios. Dice que el gobernador invitó a Paulo para que fueran a verlo porque quería oír la palabra. Pero Eliamás, el hechicero, eso es lo que significa su nombre en griego, se entrometió y trataba de persuadir al gobernador para que no prestara atención a lo que Bernabé y Saulo decían. Trataba de impedir que el gobernador creyera. Saulo, también conocido como Pablo, fue lleno del Espíritu Santo y miró al hechicero a los ojos. Miren lo que dijo aquí. Gloria a Dios. Y luego le dijo, tú, hijo del diablo, llena de toda clase de engaño y fraude, enemigo de todo lo bueno, nunca dejarás de distorsionar los caminos verdaderos del Señor. Y aquí me quiero detener
en esta frase, o en esta palabra que es distorsionar. Entonces fíjense que aquí evidentemente a la clara vemos, el relato bíblico lo muestra, había un hechicero que no quería que el otro se convirtiera y que no quería que la palabra de Dios llegue a su corazón. Pero, ¿qué le dice Pablo? Pablo le dice, ¿no te cansás de distorsionar? Entonces, no es que el hechicero se levantaba y decía, es todo mentira, son todos un fraude. No. Él distorsionaba. La labor del enemigo es distorsionar en este tiempo. Entonces, esto es muy importante, porque si todos nosotros escuchamos una mentira que obviamente va a estar opuesta en un 100% a lo que la palabra de Dios dice, vos y yo nos vamos a alejar, no vamos a escuchar, vamos a cambiar el dial, vamos a apagar la radio, no vamos a escuchar a quien nos está diciendo una mentira que a las claras identificamos como una mentira. Pero, ¿qué hay si nosotros oímos a quien está distorsionando? Distorsionar, ¿qué significa? Mire, yo busqué un poquito por acá. A ver. Deformar un sonido, deformar una imagen, deformar una señal, alterar las características, alterar el significado o la forma de algo, de un hecho o de una palabra. ¿Amén? Eso es lo que dice el diccionario de la lengua española. Pero si nosotros nos vamos a la palabra, a los originales, el significado de esta palabra distorsionar, que la encontramos, bueno, yo no te dije que estamos leyendo la Nueva Traducción Viviente, espero que lo hayas advertido, ¿cierto? Sí. Pero aquí habla de distorsionar, pero si nosotros nos vamos a la Biblia de las Américas, o a la Biblia Reina Valera 60, que son versiones que generalmente usamos, una dice trastornar y la otra dice torcer. Pero es la misma palabra, ¿amén? Varía según la traducción, pero la palabra original está en el griego 1294, que significa fundamentalmente malinterpretar. ¿Tenemos el store? Vamos a buscarlo, a ver, gloria a Dios. Vamos a buscarlo, 1294, ¿te dije? Sí. Fíjense, vamos a ver aquí, es importante que nosotros podamos, siendo guiados por el Espíritu, obviamente, porque imagínate si cada palabra de la Biblia te vas al Strong, y bueno, nos encontramos en el futuro, gloria a Dios, no, pero guiado por el Espíritu Santo. Entonces, a ver, gloria a Dios. No, 1294, si no me equivoqué. Sí, 94, mirá. 1294, aquí está. Diastrefo. Distorsionar. Claro, malinterpretar o corromper. Trastornar, apartar. Entonces, fíjense, este significado es muy importante. Entonces, hay algo que usted y yo tenemos que saber. No lo podemos ignorar, porque si lo ignoramos vamos a caer en la trampa. Ahora, imagínese, hermano mío, imagínese que, a ver, gloria a Dios. A ver, acompáñeme un instante, yo no quiero perder esta página. Distorsionar, ¿no? Aleluya. Yo acá estaba viendo algo interesante. Hechos capítulo 2, versículo 17 en adelante. Vamos a Nueva Traducción Viviente, que es la versión que usé hoy. Y mire lo que dice aquí, hermano. En los últimos días dice Dios. ¿Amén? Esto no es casualidad. En los últimos días. Estamos transitando esos días. Miren. Derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones, sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual. Mira qué interesante. Y profetizarán. Haré maravillas arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Sangre, fuego, nubes de humo, el sol se oscurecerá, la luna se pondrá roja como la sangre, antes que llegue el grande y glorioso día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces fíjense que a las claras vemos algo aquí. En los últimos tiempos, en estos últimos días que nos toca vivir aquí como hijos del Señor, gloria, el Señor va a derramar de su espíritu, ¿verdad? Va a haber un derramamiento
sobre siervos, sobre siervas, ¿verdad? Dice que están involucrados ancianos, están involucrados jóvenes, visiones, sueños. Entonces, imagínese, si la palabra dice que el Señor hará todo esto, el que distorsiona, ¿qué va a hacer? ¿Se va a encargar de otra cosa? No, o sea, eso tenemos que entenderlo. Tenemos que entenderlo. Entonces, fíjense, ahora, por otro lado, también tenemos que saber que el Señor permite que la iglesia de los últimos días esté rodeada de este escenario. Amén. Porque otra de las mentiras del infierno, ¿cuál es? Si vos sos hijos de Dios, quédate tranquilo. No. Entiendan esto, el Señor permite que la iglesia de los últimos tiempos esté rodeada de todo esto. Y lo va capacitando al creyente, lo va nutriendo, lo va equipando para que pueda discernir, para que pueda estar despierto. Entonces, claro, entonces hay sueños, hay visiones, profetizarán, llenura del Espíritu. Todo esto es lo que el Señor, el Dios verdadero, va a derramar sobre sus hijos. Ahora, el Dios falso también lo va a hacer. Y como todavía no llegó el tiempo en que los ángeles separen, ¿no? Lo bueno de lo malo, va a estar en medio nuestro. Entonces es importantísimo que nosotros comprendamos y entendamos en lo profundo de nuestro corazón que debe haber una dependencia absoluta nuestra hacia el Espíritu Santo. Porque el único que nos puede despertar en el Espíritu y nos puede guiar a toda verdad es el Espíritu Santo. ¿Puedo estar entendiendo esto? Ay, Señor amado. Entonces, fíjense. Entonces, volvamos aquí a Hechos capítulo 2. El Señor derramará mi Espíritu sobre toda la gente. Gloria a Dios. Sus hijos e hijas profetizarán. Los jóvenes vendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. Entonces, no todo sueño viene de parte de Dios. No toda visión viene de parte de Dios. No toda profecía viene de parte del Señor. Y no todo derramamiento es genuino. ¿Amén? Entonces, tenemos que comprenderlo. Porque fíjense que el Señor fue por nosotros como oveja al matadero. ¿Verdad? Y nosotros a veces creemos que también tenemos que ir al matadero. Ya fue Él. Nosotros no tenemos que ir al matadero. ¿Amén? Tenemos que ser como ovejas. Pero una de las enfermedades de las ovejas son un bichito que ataca el oído. ¿Amén? No me acuerdo el nombre, tiene un nombre raro esa enfermedad, gloria a Dios. Pero es como un gusanito que se le mete acá en el oído. Entonces, a las claras, la figura que utiliza el Señor de una oveja para hablarnos a nosotros, nos está dando a entender algo importantísimo. Que vos y yo tenemos que tener el oído despierto. Ay, gloria a Dios. Bueno, pero no puedo vivir desconfiando de todo. Por supuesto que no. Tenemos que vivir ligados al Espíritu Santo. Y comprender que nosotros no somos jueces. Nosotros no vamos a andar juzgando a este, a aquel, al otro. No. Salvo que el Espíritu Santo nos diga, pongamos a la luz algo, como le pasó a Pablo, que le dijo, vos sos un hijo del diablo, a Bar Jesús. Amén. Pero eso tiene que ser guiado por el Espíritu, no porque todos sean hijos del diablo. No. Lo que tenemos que comprender acá es que, ¿por qué le dijo Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo? ¿Verdad? Y de la doctrina. Entonces, ten cuidado de ti mismo, porque a veces el peor enemigo somos nosotros mismos. No nos olvidemos que somos tripartitos también nosotros, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo. Entonces, espíritu, mente y cuerpo. No olvidemos que en el alma se encierran las emociones, los pensamientos, usted lo sabe. Entonces, esas emociones, ¿verdad? Esos sentimientos que a veces nos embargan, de repente el enemigo se nos puede meter por ahí y tenemos que tener mucho cuidado. Amén. Entonces, mire hermano, es muy importante. Ustedes se acuerdan, creo que es un estudio que tendríamos que refrotarlo, ¿no? Porque por allí, por el año, creo que 14, ¿no? El estudio se llamaba el despertómetro. Gloria a Dios.
y me parece que lo vamos a tener que reflotar al despertómetro, porque es interesante. ¿El despertador suena o no suena? Está en uno escucharlo, ¿verdad? Algunos lo pagan, otros lo pagamos, cállate, ¿no? Está en nosotros escucharlo, ¿verdad? Pero el despertador suena. Bueno, el Espíritu Santo actúa como un despertador también. Y suena, gloria a Dios. Ay, ay, ay. Y suena en el medio hermano, ay, del sueño más apacible, ¿no? Viste que siempre suena ahí, cuando vos estás, ay, sí, creo que es lindo, estás disfrutando, y ¡ay, ring! ¿No? Entonces, claro, tenemos que comprender eso. Mire, acompáñeme, vamos de vuelta a la distorsión. No, la distorsión no, pastor. Mire, ay, 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 gloria a Dios. Mire, vamos al libro de los Hechos, pero vamos al capítulo 20 ahora. Mire, en el capítulo 20, gracias Jesús, aquí Pablo, vemos en el capítulo 20, a ver qué título tengo acá, la última visita de Pablo a Troas. Después Pablo se reúne con los ancianos en Efeso. Aquí nos vamos a detener. En el capítulo 20, versículo 30. 30, te dije, no, 21. Mire, 21. 20, 21. He tenido un solo mensaje para los judíos y para los griegos, por igual. ¿Cómo dice? He tenido un solo mensaje para judíos y los griegos por igual. La necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesús. ¿A ver? Entonces, mire cómo está centralizado, ¿verdad?, el mensaje por excelencia que viene de parte del Señor. ¿Amén? Y la lista comienza con el arrepentimiento, el volver a Dios y tener fe en nuestro Señor. Amén. Entonces, es interesante comprender esto. Mire, en otro tiempo, tiempos atrás también, ahora algo de eso hay, pero no tanto, el mensaje del arrebatamiento, del rapto, era como que la consigna era meter miedo a la gente, ¿verdad? De repente, mira hermano, que si no se va al infierno, entonces arrepiéntase. Y ante el temor de irnos al infierno, uno pide perdón y está por la duda de algunas cosas que ni siquiera tiene entendimiento. Ahora, bueno, gloria a Dios por aquel que lo haya guiado el Señor a hacer eso, pero es interesante comprender algo, que si bien es cierto ese mensaje, porque el que no se arrepiente de su pecado, ¿dónde se va a ir? Se va al infierno. Si bien es cierto, creo que no es la manera de exponer el mensaje, porque el resultado de exponer el mensaje de esa manera, ¿cuál va a ser? El hecho de que muchos puedan aceptar a Cristo por temor. Entonces ahí la cosa se complica, porque, fíjese, una de las situaciones que a veces se da en el caminar del creyente es que pierde el temor. ¿Eh? Va perdiendo el temor. Entonces, si todo comenzó por temor y después se pierde, y bueno, ¿cuál otro resultado negativo vamos a tener? Por eso que el Señor le decía a su pueblo, nos dice a nosotros, amarás al Señor tu Dios. Entonces, una cosa es comprender que por amarle a Él, por obedecerle a Él, vamos a tener vida eterna con Él. Y otra cosa es decir, más vale que deje pecar porque me voy al infierno. ¿Ven? Entonces, es muy importante comprender que el Señor nos llama porque es un Dios que nos ama y anhela que nos enamoremos de Él, ¿verdad? Y obviamente quien se enamora de Dios, ¿cómo va a estar enamorado de las cosas de este mundo? Poco a poco se va a ir alejando y despegando de las situaciones de este mundo. Mire, acompáñenme a esta escritura. He tenido un solo mensaje. Ahora, dice el versículo 22, estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. ¿Qué dice? Ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. No sé lo que me espera allí. Solo que el Espíritu Santo me dice que en ciudad tras ciudad me esperan cárcel y sufrimiento. Opa. O sea, el Espíritu lo mandaba, gloria a Dios. Ahora mire, no se olvide de esto, ¿eh? Gloria a Dios. En el versículo 24.
Pero mi vida no vale nada para mí, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. ¿Verdad? Maravillosa gracia de Dios. Pero vamos a retroceder al 21, donde dice que tenía un solo mensaje. O sea, el mismo mensaje era la maravillosa gracia de Dios, que transmitía. ¿Y qué significa la maravillosa gracia de Dios? Vamos a la carga otra vez. Arrepentirse del pecado, volverse a Dios y tener fe en el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, esto es interesante, Gloria. Vamos un poquito más adelante. Dice el apóstol Pablo, yo ahora sé que ninguno de ustedes, versículo 25, a quienes les he predicado el reino, volverá a verme. Declaro hoy que he sido fiel. Si alguien sufre la muerte eterna, no será por mi culpa, porque no me eché para atrás, no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Entonces, cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios, alimenten y pastoreen el rebaño de Dios, su iglesia comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado ancianos. Aquí le está hablando de liderazgo, ¿no? Sé que después de mi salida, vendrán en medio de ustedes falsos maestros, como lobos rapaces, y no perdonarán al rebaño. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán, y aquí aparece la palabrita otra vez, y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. ¡Cuidado! ¿Amén? Cuidado, dice el apóstol Pablo. Entonces, fíjense que esto es tremendo, hermano. Entonces, y bueno, pero entonces esto me mete miedo también, pastor, porque digamos que el mensaje más suavecito, pero me mete miedo igual, porque tengo que estar viendo si este hijo del diablo o hijo de Dios. Este hijo del diablo o hijo de Dios. Bueno, uno puede hacer eso, pero para mí que va a perder el tiempo. ¿Amén? O sea, hay que mirar para arriba, ¿verdad? Porque si vamos a... Fíjense, ¿cómo nos damos cuenta que alguien es el hijo del diablo o es un hijo de Dios? En tema, porque, ¿no? Porque fíjense que si nos dejamos llevar por vista, y a lo mejor podemos sacar un mal reporte sin darnos cuenta, ¿verdad? Porque nosotros podemos ser hijos de Dios, pero resulta que no estamos en el Espíritu de las 24 horas, ¿verdad? ¿No? Yo lo escuchaba a Albertito en la radio ayer, que él decía que se puso contento porque venció y no se enredó en las cosas que el enemigo quería enredarlo, ¿no? Gloria a Dios. A mí me pasó y me pasa en muchas oportunidades, ¿verdad? Ahora, ¿cuántas veces no enredamos? ¿Se da cuenta? Entonces uno se pone contento cuando no cae en la trampa. Pero ¿y cuando cae? No es un hijo del diablo. Y si justo te está bichando el que está al lado tuyo, que está viendo si sos hijo del diablo, y se deja llevar por ese momento donde Satanás te puso la trampita, gloria a Dios. Entonces por eso tenemos que mirar para arriba y tenemos que mirar al Espíritu Santo y recibir de Él la guía, recibir de Él la instrucción. Tenemos que estar despiertos, hermano. Aleluya, mire, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Ay, ay, ay. Cuidado, recuerden los 3 años que pasé con ustedes, de día y de noche, mi constante atención y cuidado, así como mis muchas lágrimas por cada uno de ustedes. Gloria a Dios. De acá pegamos un saltito y nos vamos a 2 de Corintios, en el capítulo 4, versículo 2 de Nueva Traducción Viviente. Y acá vuelve a aparecer la palabrita. Ay, ay, ay. Dice, rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. Gloria a Dios. No tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios. Decimos la verdad delante de Dios y todos los que son sinceros lo saben bien. Gloria a Dios. Si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Impresionante. Gloria a Dios. Pero fíjense que aquí hay una defensa. Hay una defensa de aquellos siervos que estaban predicando la palabra y que en esa defensa ellos manifiestan,
no haber distorsionado la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, fíjense que es interesante esto, Yo recuerdo que una vez mi pastor me dijo, Enrico, ¿para qué predicamos la palabra nosotros? No espero que yo le responda, gloria a Dios, ¿verdad? Pero yo sí pensé. Ahora, lo interesante es que es una muy buena pregunta, porque detrás de todo hay una intención, siempre la hay, ¿verdad? Siempre la hay. Si la intención va de la mano con la palabra de Dios y la guía del Santo Espíritu, gloria al Señor. Y si la intención es otra, entonces la cosa se complica. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, muchísimo cuidado con esto, porque el Espíritu Santo a Pablo lo mandaba a decir la verdad. Lo mandaba a veces hasta parecer algo duro también, ¿no? Pero les estaba trasladando la verdad al pueblo. Y equipaba a las iglesias con una verdadera guía del Espíritu Santo. Él no transaba con la situación, no estoy hablando del enemigo, ni que no, pero a veces hay situaciones que son complicadas. Fíjense que el apóstol Pablo, el apóstol impresionante, un hombre que entregó su vida para servir al Señor y lo hacía también por los demás. Un hombre que se jugó entero, ¿verdad? Un hombre que tuvo prisiones, castigos dolorosísimos, cárceles, persecuciones. En un momento, la iglesia no lo respaldaba, se tuvo que ir a trabajar, ¿verdad? Entonces, fíjense si en esos momentos él no podía haber inclinado un poquito el mensaje para el lado de lo económico. ¿Amén? Sin embargo, no lo hizo. No lo hizo. No, él tuvo que suplir las necesidades. Ese tuvo que ir a trabajar. Es tremendo. El Señor, ese tuvo que ir a trabajar, cuando en realidad estaba derramando la verdad y la salvación al pueblo. Entonces, fíjese qué tremendo esto. ¿Por qué yo digo esto? Porque a veces hay necesidades que vamos a ser tentados con ellos. Yo recuerdo en mis comienzos, la iglesia donde yo me congregaba estaba atravesando una situación financiera muy complicada. Y teníamos un buen pastor, un lindo hombre del Señor, ¿verdad? Pero obviamente que al ser un buen hombre de Dios también era responsable. Y no había forma de encarar la situación en lo económico. Entonces él se puso a trabajar, gloria a Dios, y este trabajo consistía en que el Señor le proveyó un horno, ¿verdad? Y él hacía allí pastafrolas, se hacía pizzas, se hacía para poder vender y paliar la situación que estaba sobrellevando, una situación que lo afligía mucho, porque no era el problema su mantención de la familia y la casa, no, la iglesia. Te estoy hablando del año 95, ¿verdad? $860 en aquel momento, ¿verdad? Cuando la iglesia no estaba en su mejor momento, era algo bien difícil. Entonces, imagínense, esa misma necesidad. Yo recuerdo que el domingo era donde más gente había en la iglesia, en aquellos días. Y obviamente que dentro de su prédica siempre aparecía la pastafrola, siempre aparecía el pan casero. Pero no era malo el pastor. No es que le quería sacar la plata a la gente. Estaba preocupado, porque después frente a la inmobiliaria la cara la tenía que poner él. Entonces estaba preocupado, estaba mal, ¿verdad? Entonces de alguna manera, dentro de ese mensaje, involucraba su preocupación. Pero el apóstol Pablo nos enseña otra cosa. Y también nos enseña que aunque no caigamos en ese error, a lo mejor en el momento no se suple la necesidad. Pero hay que tener confianza en el Señor. Entonces, esto es muy importante. En estos últimos tiempos, hermano mío, hay muchas corrientes de doctrina, hay muchas corrientes de pensamiento. La iglesia se mezcló bastante y hay muchas maneras de entender la palabra del Señor. Pero en realidad hay una sola, que es a través del Espíritu Santo. Entonces, es muy importante. ¿Qué hay si el Espíritu Santo te dice decir la verdad? ¿Verdad?
Y vos le podés decir al Espíritu Santo, y yo le digo la verdad, pero salen todos corriendo. Yo le digo la verdad y no me escuchan. Yo le digo la verdad y no vienen. Y yo le digo, es parte de, gloria a Dios, ¿no? Es parte de la cosa, hermano. La verdad es la verdad. Y es muy importante, es permanecer en la verdad. Ahora, la verdad no necesariamente es repartir palos, ni estar retando a la gente. Ya la verdad sola, ya tiene lo suyo, hermano, gloria a Dios. ¿Verdad? Pero ¿por qué muchas veces tiene lo suyo? Por a veces por nuestra dureza de corazón y no entender. Pero si la cosa empieza por el amarás a Dios sobre todas las cosas, aquí cambia. Porque por ese amor, la cosa ya es distinta, hermano, gloria a Dios. Amén. Mire, acompáñeme. Aleluya, gloria a Dios. Fíjense, aquí aparece una palabra, a ver. Vamos a buscar en la Biblia de las Américas, 2 Corintios 4, 2. Hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Amén. O sea, la palabra se puede adulterar. Ahora, el que no se da cuenta que está adulterada es la palabra de Dios, ¿verdad? Y, mire, aquí la palabra adulterar la vamos a encontrar ¿dónde? A ver, yo lo busqué. Espere, acompáñeme. Gloria a Dios. A ver si lo encontramos. Ay. Mire, gloria al Señor. En el mismo capítulo, acá está, G1389. Gloria a Dios. G1389. Recuérdese que la palabra que buscamos es adulterar. Gloria a Dios. 389 tenemos. 1389. Gloria a Dios. Entrampar. Adulterar. Gloria a Dios. Yo tengo una versión un poquito más amplia. Mira lo que dice, gloria a Dios acá. Gloria al Señor. Señuelo, truco, trampa, mentira. Entonces, fíjense, si nosotros no advertimos que está adulterada, lo que no nos estamos dando cuenta es que hay una trampa allí. ¿Amén? Hay un señuelo. ¿Qué es un señuelo? Como el anzuelo, ¿no? ¿Verdad? Claro. Entonces, fíjese que el que muerde el anzuelo, chao. Entonces, claro, visto de esta manera me genera muchas dudas, entonces, pastor. ¿Por qué? ¿No? Si nosotros aprendemos a depender del Espíritu Santo, es el que disipa todas las dudas. Entonces, de repente, va a haber momentos que usted va a estar frente a una palabra adulterada o con una mala intención, o frente a un señuelo, ¿verdad? O frente a una trampa, y el Espíritu Santo le va a encender una luz a usted. Y si usted se va a dar cuenta. ¿Pero cómo me doy cuenta? ¿Me va a agarrar de la mano para que yo no? Tal vez no. Pero en tu corazón, allí en tu interior, algo, ay, gloria a Dios, algo, vamos, es como, ¿no? Es como, gloria a Dios, es como si se fuiste a la modista y te dejaron una aguja en el ruedo, ¿viste? ¿No? Gloria al Señor. No sabes qué, pero algo te va a molestar, gloria a Dios. Bueno, ay, Señor amado. Y tenemos que aprender a comprender eso. Tenemos que aprender a comprender eso. La intención de esta palabra no es que nosotros seamos unos desconfiados. Nosotros tenemos que vivir confiadamente en el Señor. Pero tenemos que saber que estamos en el medio, hermano mío, de un escenario complicado, ¿vio? Y el Señor permite que nosotros vivamos este tiempo. Pero no nos dejará solos. Ahora, ¿qué significa no nos dejará solos? Que nos va a equipar. Un día como hoy, que estamos recibiendo esta palabra, ¿qué está haciendo el Señor? Nos está equipando para que nosotros tengamos la herramienta. Cuando uno tiene que emprender un trabajo, una cosa es hacerlo con la herramienta correcta y otra cosa sin la herramienta. Si uno tiene la herramienta correcta, el trabajo se facilita, el trabajo sale mucho mejor. Bueno, el Espíritu Santo nos da las herramientas para que nosotros despertemos. ¿Cuántos están entendiendo esto?
Mire, acompáñeme ahora entonces, gloria a Dios. El capítulo 4 de aquí de Segunda de Corintios tiene un título en esta versión que yo tengo aquí, Nueva Traducción Viviente, y es Tesoros en frágiles vasijas de barro. Gloria a Dios. Entonces, mire, por lo tanto, ya que Dios en su misericordia nos ha dado este nuevo camino, nunca nos damos por vencidos. Rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. No tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios. Decimos la verdad delante de Dios y todos los que son sinceros lo saben bien. Si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta para la gente que se pierde. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, que es la imagen exacta de Dios. Aquí nosotros tenemos un problema a enfrentar. Porque aquí claramente dice que el Dios de este mundo cegó la mente de muchos y que nuestro mensaje, al ser soltado frente a ellos, está como detrás de un velo, ¿verdad? Entonces, claro, ahí se nos complica un poquito porque nosotros decimos, pero no puede ser, yo tengo que entrarle de otra manera entonces a esta gente, gloria a Dios, tengo que hablarle de otra manera. Probablemente sí, ¿verdad? Porque si lo hacemos con barra de hierro, difícilmente, pero lo importante es siempre la verdad. Lo importante es la verdad, no adulterar la palabra para que al otro le caiga bien, ¿verdad? Entonces, ahora hay que lograr un equilibrio ahí, ¿no? Porque si por un lado quiero que le caiga bien y se la voy a suavizar tanto, ¿no? Que en definitiva va a tener más agua que, ¿no es cierto? Como hacemos, ¿no? Vamos a poner un poco, lo vamos diluyendo al Evangelio. Y el Evangelio no puede estar diluido, ¿verdad? Tiene que estar en el punto justo. Entonces, es muy importante que nosotros nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Muchos, frente a este desafío de alcanzar a aquellos que tienen velo, ¿qué hacen? Diluyen el Evangelio, ¿verdad? Ahora, lo interesante es esto, gloria a Dios. Para poder diluirlo, le agregan algo. Pues si no le agrega nada a la mezcla, o no se diluye. ¿Y qué le agregamos? Pensamientos humanos, psicología barata, ¿verdad? Y le agregamos eso y de repente, sí, es como queremos engañar a los chicos, ¿no? Le ponemos un poquito de azúcar de jarabe y le damos, ¿no? Y dice, oh, qué rico, gloria a Dios. Pero ya adulteramos el jarabe mismo. Entonces, es muy importante esto. La verdad es la verdad, hermano, gloria a Dios. Y es maravillosa la verdad. ¿A quién le gusta que le mientan? Gloria a Dios. Pero a veces parece que sí, porque ay, pero la verdad, ay, sí, porque la verdad, lo que no tiene remedio, decía uno por allí, ¿no? Y es como lo vemos como algo terrible, como algo... Y si la verdad es salvación, la verdad es vida eterna, la verdad, hermano mío, es libertad. Entonces, ¿por qué tanto rollo con respecto a la verdad? ¿Por qué tenemos que buscar la manera de diluir, ¿no es cierto?, el Evangelio que nuestro Señor Jesucristo nos ha entregado? Ay. Mire, sígame. Gracias. Sígame que no lo voy a defraudar. Gloria a Dios. Mire. Yo le hablé del año 95, me acordé de esto. Mire. En el capítulo 4, gloria a Dios, versículo 8, mire lo que dice esta versión. Aleluya. Porque allí estaba, ¿no? Gracias, Jesús. Pablo, que le decía a sus oyentes, está bien claro que el poder viene de Dios, no es nuestro. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Y fíjense qué interesante. Presionan las dificultades. El ejemplo que yo les di recién de un siervo del Señor que estaba presionado por las dificultades, ¿verdad? Entonces quiere decir que va a haber presión por las dificultades. Pero no nos aplastan, aleluya. Estamos perplejos. ¿Qué es perplejo? ¿Qué significa? Mamma mía, ¿no? O sea, perplejo.
perplejos, gloria a Dios. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Ahora, enfoquémonos un poquito en la situación que describe Pablo. Pablo está diciendo, las dificultades nos presionan, quedamos perplejos, somos perseguidos, somos derribados. Pucha, bien negativa la cosa, ¿no? Gloria a Dios. Bien negativa la cosa. Pero entonces voy a decir la verdad y se te viene todo esto encima. ¿Para qué nos vamos a meter ahí? Y yo me metería igual, porque, mire, acompáñenme. Mediante el sufrimiento nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús. No, pero ese evangelio es el evangelio de antes, que es el sufrimiento y que no, hoy no, Cristo ya pagó todo, usted no tiene que sufrir, usted tiene que vivir la vida abundante. Por supuesto que sí. Pero va a sufrir esto. Lo va a sufrir en algún, no todos los días, pero en algún momento lo va a. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar despiertos en el espíritu y saber cómo reaccionar, porque el apóstol Pablo nos dice a vos y a mí, estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. No dejamos que la desesperación nos envuelva y hacemos cualquier cosa. Somos perseguidos, y sí, pero jamás nos abandona el Señor. Entonces, una de cal y una de arena, o sea, el Señor nos dice a través de la Escritura distintas circunstancias que podemos llegar a atravesar, pero también nos muestra cuál es la situación que vamos a vivir en el momento. Ay. Mire lo que dice acá, gracias a Jesús. Versículo 13, gloria a Dios. Sin embargo, seguimos predicando porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista cuando dijo, creí en Dios, por tanto hablé. Sabemos que Dios, quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará ante sí mismo junto con ustedes. Todo esto es para beneficio de ustedes y a medida que la gracia de Dios alcance más y más personas, habrá abundante acción de gracias y Dios recibirá más y más gloria. Gloria a Dios. ¡Qué lindo! Dale un fuerte aplauso que vive. Gloria a Dios. Tenemos telea de este capítulo 4, versículo 13, 14 y 15. Veamos. La Biblia dice, yo confié en Dios y por eso hablé. Pues nosotros también confiamos en Dios y por eso anunciamos la buena noticia. Porque sabemos que cuando muramos, Dios nos dará vida, así como lo hizo con Jesús y que después nos llevará con Él. Todo esto es por el bien de ustedes. Porque mientras más sean los que reciban el amor y la bondad de Dios, y acá es para prestar atención. ¿Pero cómo? Amor y bondad. Y me habla de persecución, me habla de perplejidad, me habla de... Porque hay algunos que trastocan, distorsionan, trastornan lo que significa estar perplejo, lo que significa tener persecución o pasar dificultades que presionan. Porque juntamente con la prueba en Cristo está la salida. Y si nosotros tenemos que apuntar a la salida, acá dice que no vamos a caer en desesperación cuando quedemos perplejos. ¿Amén? Acá dice que nunca vamos a ser abandonados por Dios cuando seamos perseguidos. Acá dice que no vamos a ser destruidos por más que seamos derribados. ¿Cuándo están entendiendo esto? Entonces, juntamente con la prueba está la salida. Siempre está la salida. Lo que ocurre es que la prueba a veces, como estamos medio perplejos, nos deja, ¿dónde estoy? ¿Y ahora qué hago? ¿No es cierto? Pero siempre está la salida. Entonces, decía que está lo tuyo, siempre está la salida. No falla la palabra del Señor, gloria a Dios. Y interesante, volvemos a la Nueva Traducción Viviente, en el versículo 15, gloria a Dios. Dice, todo esto para beneficio de ustedes y a medida que la gracia de Dios alcance a más personas. ¿Pero qué es la gracia de Dios? Que toque todo, ¿verdad? Que todo sea sin dificultades, sin sobresaltos. No, mi hermano, no, mi hermano. Tenemos que entender esto. No le tengamos miedo a las presiones. No le tengamos miedo aunque quedemos perplejos.
¿verdad? Gloria a Dios. Aunque seamos perseguidos, no tengamos miedo. No tengamos miedo porque juntamente con la prueba está la salida. Y con la gracia del Señor, hermano mío, hay momentos en que se viven situaciones como esa. Por otro lado, hay toda una corriente teológica que te dice, si vivís algo de esto, esa no es la gracia de Dios. Entonces, la razón dice, y lógico, si sos hijo de Dios, ¿cómo vas a tener persecución? Si sos hijo de Dios, ¿cómo vas a quedar perplejo? Si sos hijo de Dios, ¿cómo vas a estar derribado? ¿Verdad? Cierta lógica para la mente, para la razón, guarda. Entonces, por un lado, ese evangelio diluido, ese evangelio trastocado, ese evangelio distorsionado, hace que nosotros pensemos como seres humanos nada más. No como el Señor quiere que vos y yo pensemos, que tengamos la mente de Cristo. Amén. Mire lo que dice acá. Gloria a Dios. A medida que la gracia de Dios alcance a más y más personas, habrá abundante acción de gracias. ¿Qué decía la Telea? Gloria a Dios. Muchos más serán los que den gracias y reconozcan su grandeza. Qué lindo. Por eso no nos desanimamos. Aunque vuestro cuerpo se va gastando, nuestro espíritu va cobrando más fuerza. Las dificultades que tenemos son pequeñas y no van a durar siempre. Pero gracias a ellas, Dios nos llenará de la gloria que dura para siempre. Una gloria grande y maravillosa. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Se da cuenta que no es que el Evangelio es malas noticias? No, son buenas noticias. Ahora, tenemos que discernir cuál es la verdadera buena noticia, por la cual tenemos que dar gracias y tenemos que abrazar cada día y no confundir que las buenas noticias es todo bienestar para esta tierra. Es importante, pero entonces Dios no quiere mi bienestar. Por supuesto que lo quiere, claro que lo quiere. Y nos va a dar los medios, nos va a bendecir, de eso no hay duda. Lo importante es dónde esté nuestro corazón, dónde esté nuestra mirada, ¿verdad? Que no nos dejemos mover fácilmente. Porque, hermano, jamás hubo, como en estos tiempos hay, la facilidad para poder alcanzar o ser alcanzado por tantos mensajes. Fíjense que un ratito que usted o yo estamos aburridos y pegamos una vuelta por internet, nos encontramos con, qué sé yo, al alcance de un clic, con muchísimos mensajes. Ahora, no nos olvidemos que el Señor nos capacita para discernir esos mensajes. ¿Verdad? No para mirar todo con desconfianza, porque no es así, pero sí para discernir. El creyente maduro no es que está muerto de miedo mirando a ver dónde viene el enemigo con el dardo de... No. El creyente maduro discierne. El creyente maduro tiene el oído afinado. Es como los músicos, ¿verdad? Un músico toca mal y yo ni cuenta me doy, pero los músicos se dan cuenta. Los músicos tienen afinado el oído, ¿no es cierto? Entonces, bueno, a lo mejor, capaz que algunos nos damos cuenta, pero los músicos sí se dan cuenta cuando meten la pata. Entonces, porque el oído está afinado. Nuestro oído tiene que estar afinado por la palabra. De tal manera, por eso la cercanía que tenemos que tener a la palabra nosotros, para no caer en el error. Mira, hermano, aleluya. Y terminamos con esto. A ver si usted me acompaña. Versículo 16. Es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo esté muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Espérese, porque... Espere. Gloria a Dios. Vamos de vuelta. Gloria a Dios. Nunca nos damos por vencidos, ¿verdad? Había uno que cantaba algo así, ¿no? Nunca me doy por vencido. ¿Quién era ese que cantaba así? Luis Fonsi. ¿No pega esa canción? ¿O usted nunca la escuchó? Vamos, ¿eh? ¿Nunca la escuchó esa canción? ¿Quién la escuchó? Somos carnales, 3 o 4 nomás. No. Esa canción pega porque te anima, ¿no es cierto? Yo no me voy a dar por vencido. Y no me voy a dar por vencido. ¿De qué habla la canción? ¿Qué sé yo? Dice, yo me quedé con el estribillo. No me voy a dar por vencido. Después vamos a escuchar la canción y vamos a ver de qué habla. Pero volvamos acá ahora.
vamos a dejar Babilonia de lado. Hermano, no me doy por vencido. Ahora, ¿a dónde apunto cuando yo no me doy por vencido? Por ello me encapricho y no me doy por vencido. Por ello me equivoco y no me doy por vencido. Por ello, y no me doy por vencido. Gloria a Dios. Me dijo un hombre una vez, mira, yo aunque esté equivocado, yo le doy igual. Es mi fe, dijo. ¿Cómo tu fe? Si está equivocado, eso no es fe. Seguir persistiendo en un error no es fe. Es necedad, es testarudez. Entonces, no me doy por vencido. Ahora, veamos el contexto. ¿Qué le leí yo recién? A ver, gloria a Dios. ¿A dónde está? Dice, nunca nos damos por vencido. Segunda de Crónicas 4:16. Es que es tan chiquita esta letra, hermano. Qué lindo. Nuestro espíritu va renovándose cada día. Ahora, mire qué interesante esto. Nunca nos damos por vencidos. ¿Quién escribió esto? Pablo. No hace falta ni que le enumere las situaciones que pasaba Pablo. Pero el título que tiene esto, el capítulo 4, que yo recién se lo extendí, tesoros en frágiles vasijas de barro. Entonces, mire qué tremendo, porque el no me doy por vencido en una necesidad, en un capricho, en una testarudez, muchas veces nos hace avanzar en la carne, ¿verdad? Y seguir cinchando y haciendo fuerza en la carne. Pero, hermano, aquí, a las claras, Pablo decía, nosotros somos frágiles. Nosotros no actuamos con nuestra fuerza. Nosotros no nos movemos por testarudez y por capricho. No, nos dejamos guiar por el Espíritu. Ahora, mire, vamos de vuelta. Gloria. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose. Ay, Dios. ¿Qué dice? Nuestro cuerpo está muriéndose. Vamos a alguna otra versión. A ver, Pellita, ¿tenemos? Vamos a qué dice el versículo 16. 16, ¿no? Sí. Sí, gloria a Dios. No nos fatigamos, gloria a Dios. ¿Usted se fatiga? Gloria a Dios. No nos fatigamos. Entonces no es de Dios que yo me fatigue. ¿Por qué? O sea, ay, Dios mío. Porque aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, no obstante el interior se va renovando. El problema acá es que se vaya desgastando uno y no se renueve el otro. Porque si uno se desgasta y el otro también, chao. Pero si uno se desgasta y el otro se renueva, y bueno, la cosa cambia. La cosa cambia. Hasta los romanos sabían esto. Mente sano, incorpore sano. Amén. Entonces, fíjense, hermano, que en la mente están los pensamientos. Y a veces los pensamientos son negativos, a veces los pensamientos son de derrota, son de fracaso, ¿verdad? Y vos te vas ante el espejo y decís, mira qué viejo que estoy, mira, ay Dios mío, por favor, y qué cosa seria, me voy a tomar la presión. Gloria a Dios, ay, dame la pastilla. Y bueno, y si tenés que tomar la pastilla, tomala, pero no hagas tanta historia. Es importante que el hombre interior se vaya fortaleciendo, hermano. Porque el exterior se va a desgastar. Se va a desgastar. Ustedes, las mujeres, tienen un montón ¿no? de tretas y trucos ahí para eludir la cosa, gloria a Dios. Pero mire la célula, mire el DNI, gloria a Dios, se va a dar cuenta. El otro día yo tuve que llenar, ¿no?, unos datos de un muchachito joven, ¿no es cierto? Y cuando me dice el número de documento, digo, oye, y yo estoy por el 16. Y este andaba por el 40. Digo, uy, Señor amado, ¿cuántos años tengo? Y uno va cayendo en la ¿no? ¿Por qué? Porque el espíritu se rejuvenece. Cuando nuestra vida espiritual no decae, cuando nosotros buscamos del Señor. Y a lo mejor podemos tener algún que otro achaque en el cuerpo, ¿verdad? Pero el espíritu está fortalecido. Entonces, de repente uno no piensa a veces como, ¿no? Como un joven.
El cuerpo te lo hace notar. No, cuando querés hacer cosas de joven, el cuerpo te lo hace notar, pero obviamente que qué maravilloso es de que el espíritu se renueve día a día, que ese hombre interior se renueve día a día. Ahora, tenemos que ser conscientes de que hay todo un ataque para que esto no ocurra y para que el desánimo nos alcance, ¿verdad? La mala onda llegue y nosotros caigamos en la trampa. No, de ninguna manera. Tenemos que estar despiertos. Mira, hermano, gloria a Dios. Y hay dolencia en el cuerpo y puede haber una dolencia, gloria a Dios. No, pero yo soy un hijo de Dios, a mí no me puede doler nada. Gloria a Dios. No sé por qué me pasa esto, me dijo una mujer un día. Esta mujer está atravesando algunas dificultades en su cuerpo. La verdad, pastor, yo tengo que hablar con usted. Decime, hermana, no sé por qué me pasa esto. ¿Y qué te pasa? Y mire, tengo la artrosis, tengo este problema, gloria a Dios. Y bueno, yo dejé que hablara, ¿no? Gloria a Dios. Entonces digo, hermanita mía, sí, ¿cuántos años tenés? 78. Resulta que después va al médico y le dice, ¿cuántos años tenés? 78. Y le hizo la misma cara que le hice yo. Entonces fue empezando a sospechar que alguna dolencia iba a tener. Amén. Y claro, nosotros queremos la pastilla milagrosa, queremos la solución inmediata, que bueno, hermano mío, hay situaciones que no se solucionan con una pastilla milagrosa y va a haber alguna aflicción en nuestro cuerpo. Pero si la fe se fortalece, hermano mío, ¿usted no conoce a nadie que se haya sanado por la fe? Por favor, si la fe se fortalece, y bueno, podemos tener una dolencia en nuestro cuerpo, ¿verdad? Yo no digo de negar una realidad, porque eso seríamos el hazmerreír de muchos, ¿verdad? Y nos diría, estos creyentes son ignorantes, y nosotros no somos ignorantes, al contrario, no estamos negando una realidad, pero sí tenemos que fortalecernos en la fe, cuando viene una dolencia, cuando viene una dificultad en nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque son desafíos que vamos a tener. Y ahí tenemos que creer con todo nuestro corazón en el Señor, ¿verdad? Y tomarnos de su mano y ese hombre interior crece, ese hombre interior se va fortaleciendo, ¿verdad? Y se va agudizando también el oído. Qué lindo es el Señor. Mire lo que dice acá. Ay, ay, ay. Versículo, gloria a Dios. 16 te dije recién. 18. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. ¿Cómo? Mire, vamos a vuelta. No miramos las dificultades que ahora vemos. O sea, que se puede ver sin mirar. Es raro, ¿no? O sea, pero hay una diferencia entre ver y mirar. Detenerse, eso es mirar. Y ver, bueno, gloria a Dios. Entonces, no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver, pronto se habrán ido. Pero las cosas que no podemos ver, permanecerán para siempre. Y acá está la fe. Acá está la fe en marcha. Aquí está la decisión que tiene que tomar el creyente de creerle al Señor. Y no solamente andar por vista y detener la mirada en todas las dificultades que vamos a tener o que podemos estar teniendo. Amén. Vamos a orar por esta palabra. Yo le animo a que nos podamos unir en oración por esta palabra. Aleluya, gloria a Dios. Somos vasijas frágiles. ¿Usted lo cree? Hay creyentes que no lo creen. Y dicen, no, vos serás frágil, yo soy fuerte porque el Señor me fortalece y qué sé yo y qué sé cuánto. Gloria a Dios. Bárbaro. Bueno, mi hermano, me alegro. Gloria a Dios. Pero acá dice otra cosa. Mire. Aleluya. Por eso que la distorsión en el mensaje, para un lado, para otro, para aquí, para allá, nos puede llevar a equivocarnos feos. En el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, gloria a Dios, dice en el versículo 4, no dejen que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre y afirmarán yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Oirán de guerra y de amenazas de guerra. ¿Qué está pasando hoy? ¿Amén? Gloria a Dios. Pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad que esas cosas deben suceder,
pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con otra, un reino contra otro reino. Habrá hambres, terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo eso es solo el comienzo de los dolores de parto. Luego vendrán más. Ay, 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 gloria a Dios. Entonces los arrestará, los perseguirá, los matará. En todo el mundo los van a odiar por ser mis seguidores. Nosotros no estamos acostumbrados a esto. Nosotros hoy día, en este país bendito, hay gente que se nos puede levantar, gente a la que no le podemos caer bien, seguro, pero a la mayoría de la gente le caemos bien, aunque no nos digan, ¿sabes? Estos son creyentes, no se meten con nadie, estos son buenos trabajadores, esto, ¿verdad? Vivimos otra cosa, pero miren lo que dice acá. Versículo 12 del capítulo 24, abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Gloria a Dios. Entonces, hay todo un ataque al amor. El ataque es al amor. Para que el amor se enfríe. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Gloria a Dios. ¿Escuchaste? Amarás al Señor tu Dios. Meditemos sobre eso. Miren lo que dice el versículo 42. Así que ustedes también deben estar alerta. ¿Cómo tenemos que estar nosotros? Alerta, gloria a Dios. Versículo 44. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo. Gloria a Dios. Qué importante. Versículo 46. Ay, Señor, yo lo tengo acá. Si el amo regresa y encuentra que el sirviente ha hecho un buen trabajo, habrá recompensa. Aleluya. Gloria a Dios. Está muy cerca la venida de nuestro Señor, mi hermano. Gloria a Dios. Y esto nos tiene que llamar a la reflexión, que realmente debemos estar preparados para ese evento glorioso. ¿Y pero qué tengo que hacer, pastor? Creer en el Señor Jesucristo y serás salvo. Vamos, no dejemos de amarle, no dejemos que nuestro amor se enfríe. No dejemos que nos distorsionen la cosa. Seamos sabios. Y por sobre todo dependamos del Espíritu mayor que todos los espíritus, que es aquel que nos va a mostrar la distorsión, el trastoque, gloria a Dios, la adulteración. Solo el Espíritu mayor que todos los espíritus, el Espíritu del Dios viviente, es aquel que nos lleva a toda verdad. Él nos enseña todas las cosas. Él nos va a dar ese discernimiento que vos y yo estamos esperando. Señor amado, recibimos tu palabra en esta mañana. Te damos gracias por ella, bendito Señor, porque por ella somos libres. Por la guía de tu Santo Espíritu, Señor amado, obtenemos esa libertad preciosa. Te pedimos amor y misericordia una vez más, aunque sabemos que tú nos das cada día de ese amor y de esa misericordia. Pero hoy la recibimos, Señor, porque tantas veces quieres entregarnos ese amor profundo, sincero, y esa misericordia maravillosa, y nosotros te damos la espalda. Te rogamos que nos perdones, Señor. Vamos a depender de ti. Vamos a caminar a tu lado, Señor. Y seremos debidamente alertados. Vamos a estar despiertos en el Espíritu, Señor amado, porque nuestro oído va a estar afinado. Por eso recibimos con todo nuestro corazón esa bendita palabra que nos lleva a toda verdad. Señor, la atesoramos y te rogamos que cobre vida, que se despierte en nuestros corazones esa palabra y nos mantenga con los ojos abiertos. Señor, yo bendigo a tu pueblo en esta hora, aquellos que están aquí en la iglesia, aquellos que nos acompañan a través de la transmisión, Señor. Te ruego, Padre Celestial, que en estos tiempos difíciles que nos tocan vivir, pueda crecer ese amor en nuestro corazón hacia ti de tal manera que estemos, Señor, despiertos en el Espíritu, fortalecidos. Va a haber dificultades, claro que sí, pero nuestra mirada va a estar allí, en la salida que tú nos vas a dar. Va a haber tropiezos, claro que sí, pero no vamos a quedar derribados, porque 7 veces cae el justo y tú lo levantarás. Señor, te damos gracias por esta mañana, por esta palabra, y declaramos victoria sobre ella. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y recibimos tu bendición.
para nosotros, para nuestros hijos, para los hijos de nuestros hijos, Señor amado, porque vamos a hablar de ti, vamos a trasladar este mensaje, no diluido, no trastocado, no distorsionado, Señor amado. Habrá verdad en nuestros labios, porque recibimos la verdad, y lo que de gracia recibimos, de gracia trasladamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.